yo danzaré y me gozaré. Yo solo quiero estar donde tú estás, vivir rodeado en tu presencia. Y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. ¿Puede darle una ofrenda de palmas al Señor ahí? Aleluya, Él se lo merece. Amén. Mire, quiero hablarle de un tema. Hemos estado hablando de las 7 iglesias. Hoy vamos a ver la última iglesia que nos toca. Pero recuérdese que las 7 iglesias es un conjunto que habla en realidad de cómo debería de ser la iglesia y qué cosas no debería de tener. Entonces recuérdese de que hemos estado viendo lo que se recuperó, lo que se perdió, más bien dicho, lo que se perdió. ¿Por qué vino entonces la reprimenda del Señor en contra de las 7 iglesias? Claro, nosotros sabemos que la iglesia de Filadelfia es a la única que no se le recrimina nada, pero sí hay algunos puntos que se le recalcan. Eso lo vimos la semana pasada, creo yo, antepasada. Pero hoy quiero que veamos esta otra parte. Y como siempre le digo, el primer verso que quiero que me acompañe, Lucas capítulo 19 y verso número 10, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Una de las cosas que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, aparte de que ahí fue clavada el acta de decretos que estaba en contra suya, en contra mía, en contra de todos, el Señor la agarró y la clavó en la cruz, y con su sangre, mire, quedó en blanco. Ya no le debemos nada a Dios. Aunque nadie me dijo amén, aleluya, qué bueno. Porque desde que la sangre de Cristo está en nosotros, mire, limpios. Ahora lo que tenemos que hacer es cuidarnos de no volvernos a ensuciar, de no volvernos a manchar, nada más, ¿verdad? Entonces, aparte de que el Señor lavó nuestros pecados, también vino a recuperar todo lo que se había perdido. Todo lo que se había perdido desde la creación hasta el momento en que el Señor Jesús muere en la cruz del Calvario. Todo lo que el enemigo había conquistado, todo el terreno que él había quitado espiritualmente, todo lo recuperó el Señor en un instante. En un instante nada más. Cuando dijo tetelestai, dijo, él gritó tetelestai, o sea que él dijo consumado es. Es una palabra en griego que se dice tetelestai, que significa está terminado, lo hice todo, no faltó nada, y él entregó su espíritu. Pero mire qué poder el del sacrificio, el de Jesucristo. Porque por eso es de que los sacrificios anteriores solamente cubrían el pecado, ¿verdad? Usted sabe que cuando alguien llevaba un carnero o un cordero o el animal que llevara a sacrificar, lo único que hacía era cubrir el pecado. Eso es como aquel que tiene una mancha en la pared y como no la quiere quitar, le pone un cuadro, ¿verdad? Y cuando llega uno a su casa, ¡ay, cuántos cuadros tiene! ¡Qué bonita su casa! Vale, y no sabe que atrás está la gran manchota, ¿verdad? Claro, no, yo solo le estoy diciendo, pero yo no he visto nada nunca, ¿verdad? Pero cuando Cristo vino y muere en la cruz, su sangre borró nuestro pecado. Lo borró por completo. No quedó seña, no quedó huella, nada. El Señor lo arrancó, lo borró. Y de tal manera que cuando llegó el enemigo, agarró el acta de decretos en nuestra contra. Sí, es que... Perdón, quiero ver, ¿dónde está? Quiero ver. Y le dio vueltas por todos lados. No lo encontró porque Cristo limpió, perdonó todos nuestros pecados. Aleluya. Ahora lo que tenemos que hacer es caminar en santidad. Dígale a su hermanito que tiene ahí a la par: caminemos en santidad, consagrémonos al Señor. Amén. Entonces quiero hablarle de la Odisea. La Odisea significa justicia del pueblo. Justicia del pueblo. Mire, qué interesante el significado. Vaya, acompáñeme a Apocalipsis capítulo 3 y verso 18. Y dice: te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Hace
un par de semanas atrás le compartí un tema, las compras espirituales, y esta es una de ellas, ¿verdad? Que debemos de comprar. El Señor dice: te aconsejo que de mí compres oro refinado, vestiduras blancas, colirio. Claro, todo esto tiene un significado, pero me llama la atención porque entonces el oro refinado es figura de la santidad que usted y yo debemos de demostrar o demostrar al Señor. Ahora, como dice refinado, ¿cómo se refina el oro, iglesia? Con el fuego, en el crisol, ¿verdad? Entonces es la santidad a través de la aflicción. ¿A cuánto les gusta estar afligidos? Ay, a ninguno, ni a mí tampoco. Pero la aflicción provoca que en nuestro ser haya una transformación para que lleguemos a la santidad de Dios. Déjeme decirle que en la Escritura dice que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Dice el pasaje completo dice: buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero dice que sin sufrimientos nadie puede entrar a la gloria. O sea, que usted diga: yo me esquivo y me hago así, ¿verdad? Como para que no. No. A veces tenemos que sufrir. Aunque no escuché ningún amén, ¿verdad? O le pregunto: ¿usted nunca ha sufrido? ¿Quién nunca ha sufrido aquí? ¿Quién sí ha sufrido? Que levante la mano. Y yo, pastor, como yo no hay, yo puro Pepe el Toro, parecía yo, no, y así sufriendo, ¿verdad? No. Pero entonces quiere decir de que de una manera u otra hemos estado en ese proceso de sufrimiento y aquí estamos. No hemos sido destruidos, no se ha acabado nuestras fuerzas, todavía le estamos buscando al Señor. Entonces hay sufrimientos que lo que hacen es empujarnos, darnos la fuerza para entrar, el empuje para seguir adelante en el Señor. Entonces usted no desespere. El apóstol Pablo decía: el pequeño sufrimiento que padeces ahora no se compara con la gloria que vas a tener. Ay, mire qué precioso, ¿verdad? Otras versiones dice: lo que estás padeciendo momentáneamente no se compara con lo que vas a recibir de parte de Dios. Entonces usted solamente recuérdese el pasaje del profeta Isaías, ¿verdad? Que dice: ¿cómo vamos a entrar a Sión? Dice que vamos a entrar a Sión aplaudiendo, entre gritos de júbilo, entre aclamaciones. Y dice que vamos a entrar saltando, gritando, dice, danzando a la presencia del Señor. Imagínese. Yo no sé si usted, cuando a usted le cantan el Happy Birthday, ¿verdad? Bueno, depende de cuántas velitas le pongan en el pastel, ¿verdad? Pero cuando le cantan el Happy Birthday, usted se siente así. Imagínense la aclamación que va a haber cuando usted y yo entremos. Solo dos se alegran, Padre, en el nombre de Jesús. Mire, qué recibimiento el que vamos a tener allá en nuestra morada celestial. Yo no me lo quiero perder. Dígale a su hermano: no te lo pierdas. Entonces, las vestiduras blancas es figura de la cobertura. Mire qué importante es la cobertura. Porque prácticamente le está diciendo el Señor: ponte cobertura. Por eso es bien importante la cobertura. Dígale a su hermano: hermano, es importante la cobertura. Ahorita vamos a ver entonces algunos aspectos en referencia a la cobertura. El colirio es la figura de seguir la visión ministerial. Bien claro, una visión clara para seguir en la visión ministerial. Porque aquí no es de que cada quien agarra por su lado, ¿verdad? Uno dice: las ovejas se van por todos lados y también el pastor. ¿Cómo dice el verso? ¿Se recuerda? En el Evangelio de Juan: mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué? Y me siguen. Entonces, no es que las ovejas van a andar todas desperdigadas, ¿verdad? Como que les aventaron un cohete así, ¿verdad? Para que se espanten. Los que no saben cuáles son los cohetes, ahí al final le cuento, ¿ok? Pero entonces es bien importante estar en la visión ministerial. Acérquese con su pastor y dígale: pastor, miren cuál es la visión que tiene. No la televisión, ¿verdad? Sino aquí está la televisión, mire, sino qué visión tiene, hacia dónde va.
Porque hacia donde usted va, ahí queremos nosotros apoyar, ahí queremos nosotros poner nuestra fuerza y seguir adelante. Así es como se conquista la tierra, no jalando cada quien para su lado, sino que en unidad. Ok, vamos más adelante. Entonces, quiero hablarle de los aspectos de la cobertura. Entonces, ¿cómo reconocer autoridad? ¿Cómo debo de reconocer la autoridad? Porque esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Pastor, discúlpeme, a mí sí que no me gusta que me mande nadie. A mí nadie me manda, pastor. Ni Dios me manda, decía uno por allá, hasta que su mamá le dio sus 3 cuerazos. Y digo, usted sí me manda, mamá, usted sí. ¿Cómo reconocer autoridad? Es bien sencillo. Mateo capítulo 10 y verso 40. Dice, cuando una persona los recibe a ustedes, también me recibe a mí. Aquí está hablando el Señor Jesús. Mire, cuando una persona los recibe a ustedes, ¿a quiénes? A los discípulos, ¿verdad? Cuando los reciben a ustedes, también me reciben a mí. Y cuando una persona me recibe a mí, también recibe a Dios, quien fue el que me envió. Entonces dése cuenta que hay un orden. Si se recibe al que es enviado, no solamente se recibe a él, sino a quien lo envió. Porque puede ser de que algunos, ¿verdad? Al Señor Jesús sí, oh Señor Jesús, gracias por nos faltabas tú, bienvenido, gracias. Y los discípulos, fíjense que el Señor dice, no, yo no te voy a hacer caso a ti, pero tiene que decir el Señor mismo. No, ahí dice, si los reciben a ustedes, es como que me estuvieran recibiendo a mí. Entonces el proceso de cómo reconocer la autoridad requiere, hay muchos elementos, pero el fundamental es la obediencia. Si no estamos ejercitados en la obediencia, va a ser difícil. Pero si estamos ejercitados en la obediencia, va a ser bien fácil reconocer la autoridad. Porque puede ser de que al pastor si le hacen caso, le digo, por favor, aquí no, ok, está bien, pastor. Pero viene un diácono, hermanos, aquí no. ¿Y usted quién es para que me lo esté diciendo? No, pero si yo ya le delegué la autoridad al diácono, es como que si el pastor lo estuviera diciendo. Uy, padre, solo un amén tímido, así nada más, ¿verdad? Entonces el reconocimiento de autoridad va a todo nivel. Pastor reconoce al pueblo, porque yo lo amo y lo reconozco. Nunca los he ofendido. Nunca he tratado mal a sus esposos, nunca he tratado mal a sus esposas, jamás les he hablado pesado, jamás les he hablado de ninguna mala forma. Aunque de repente a mí, tal vez no, pero a mi esposa tal vez sí. Las que me ha contado y las que no me cuenta. Entonces si no la reconocen a ella, si no reconocen a los diáconos, a los líderes, entonces la cosa está difícil. Tenemos que aprender a tener esa visión para que entonces el reconocimiento de autoridad traiga bendición al que lo está haciendo. Porque aquí no se trata de que venga, obedézcame así ahorita. No, es que tampoco es hacia la fuerza. Nada es obligado. Pero no me quiero adelantar. Veamos este otro verso. Juan capítulo 13 y verso número 20. Dice, si alguien recibe al que yo envío, mira, hablando del Señor Jesús, me recibe a mí. Mire qué sencillo es el reconocimiento de autoridad. Si alguien recibe al que yo envío, me reconoce a mí. Y el que me recibe a mí, recibe también al que me envió. Si lo hacemos del otro lado, entonces si no reciben al que yo envío, tampoco van a recibir al que me envió a mí. Y a nosotros, bueno, yo creo que a ustedes, ¿verdad? A todos nosotros nos interesa recibir al que enviaron, porque vamos a recibir bendición, iglesia. Yo quiero recibir bendición. Mire, ¿quiere que le diga un secreto? Pues ahorita le voy a caer mal a un montón, pero se lo tengo que decir. Yo he sido ejercitado en la obediencia. Yo me he ejercitado mucho en la obediencia, a todo nivel. En la iglesia, en mi casa, en el trabajo.
Por eso si hay algo que por lo menos a mí me saca a veces, ¿verdad? Me descontrola, es la desobediencia. Porque tan sencillo que es obedecer. No lo haga, ok, está bien, no lo hago. Hágalo, ok, está bien, lo hago. No lo haga, ¿y por qué no lo voy a hacer? Entonces es tan sencillo el reconocimiento de autoridad. Porque aquí puede decir que tal vez, es que como lo amo y que pienso en usted y lo bendigo. Y si al final no lo obedece, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Porque si en el momento que hay que rajar el ocote y mostrar la obediencia, está antes, prefiero a lo mejor no obedecer. Entonces ni había un reconocimiento, mucho menos la obediencia. Usted sabe que muchos se quiebran antes de obedecer, antes de reconocer, se quiebran ¿en dónde? En la obediencia o en la desobediencia. Por eso es que le dije que les voy a caer mal y hasta a los que nos vayan a ver quizás por el internet, ¿verdad? Porque la obediencia es vital y fundamental en el Hijo de Dios. Mire, yo a veces he puesto el ejemplo de que los soldados en el ejército le dicen, haga. Bueno, está bien y lo hace y no preguntan por qué. Puede ser que alguien esté pensando y me diga, pastor, disculpe, pero aquí no estamos en el ejército. Bueno, yo creo que no estamos en el ejército terrenal, pero dice la Biblia que somos soldados del ejército de Dios. Y nuestro capitán es Cristo. Vamos más adelante. Entonces fíjese que aquí, ¿por qué le digo que es sencillito? Mire, reconocer, aquí dice recibir, ¿verdad? El que me recibe a mí, en los dos versos. La palabra recibir viene del griego dekomai, que significa literalmente, significa muchas cosas, pero la palabra que más me resaltó es aceptar. Aceptar. ¿Sabe dónde es donde está el problema de la transición para ser obedientes? Es que a veces no se acepta quien le está dando las órdenes. Pero ¿por qué me está dando órdenes si yo sé más que él? Yo soy más viejo que él. Amén. ¿Verdad? Yo sé más que él, tengo más experiencia que él. ¿Por qué me va a mandar? No, es que aquí ni yo lo mando tampoco. Yo no mando a nadie aquí. Sino que nosotros estamos tratando de caminar en la autoridad, bajo la autoridad del Señor. Entonces quiere decir aceptar. Entonces ahí es donde radica el problema. Debemos de escudriñar nuestro corazón para ver si aceptamos. En el momentito en que uno dice, ya tiene algo, ahora sí, no lo está aceptando. Y la Biblia dice que el reconocimiento es aceptar. ¿Y por qué me pusieron este jefe? Es que este jefe sí que no me cae bien. Pero ni modo, fue el que le pusieron. Usted trabaje. Es que me saca el calor, ¿verdad? Mire, yo llego como un témpano de hielo y cuando siento ya me sacó el calor. O al contrario, ¿verdad? Es que ese maestro, mire, me lleva corto. Es de mecha corta el maestro. Hombre, estudie más. Pastor, si yo solo saque A+, entonces. Mire, que nadie, óigame bien lo que le voy a decir, que nadie tenga nada que decir de usted, ni en su casa, ni en su trabajo, ni en la iglesia. Y si lo dicen, que lo digan mintiendo, pues, porque siempre van a haber bandidos mentirosos que lo que quieren hacer es quedar mal a los hijos de Dios. Pero ¿qué tal es verdad? Entonces ahí sí, ahí hay un problema. Ok, ¿cómo se reconoce la autoridad? Recibiendo, amén. Entonces ahora, mire este pasaje. Nada es obligado. En el reconocimiento de la autoridad nada es obligado. Todo es voluntario. Porque aquí nadie le está diciendo nada, o lo trajeron aquí a la fuerza. A alguien le pusieron una pistola, venga, alcohol. Yo lo más que hago es invitarlo, vengan, les esperamos, los bendecimos, como les mandamos textos, les mandamos textos bíblicos, se los ponemos. ¿Alguno de ustedes no recibe el verso bíblico? ¿O no lee el verso bíblico del día? ¿Quiénes no lo leen? Que levanten la mano.
Aleluya, hay solo uno nada más, que bueno, qué bendición. O sea, se lo vamos a mandar entonces, la vamos a agregar ahí y la vamos a mandar. Aunque es raro que no le llega, pero vamos a buscar, ¿ok? Entonces, eso es hasta lo más que nosotros podemos hacer, invitarlos, vengan, mire que el Señor nos va a bendecir. Pero yo no los puedo ir a traer a la fuerza, porque de qué me sirve tenerlos aquí a la fuerza y así, empurrados, ¿verdad? Bravos, ¿verdad? Que les podemos poner un lápiz aquí en la ceja porque estén en la ceña así fruncido, ¿verdad? Y mi lápiz, ay, aquí está, lo que yo tenía metido, ¿verdad? No, tenemos que disfrutar nuestra vida, iglesia. Mire, la vida es tan corta la vida. Disfrutémosla, disfrutemos nuestra vida, iglesia. Dígale a su hermano, disfruta tu vida, pero disfrutémosla en Cristo Jesús. Mire, si usted es joven, si usted tiene un joven a la par suya, o usted es joven, aleluya, amén, dígame, todos somos jóvenes. Dígale, dale tus fuerzas al Señor, dale todas tus fuerzas. No importa que seas joven, dale todas tus fuerzas a Él. Si el que está a la par tuya no es tan joven, dígale, sírvele con amor al Señor. Porque a veces le echamos más fuerza a otras cosas, echámosle la fuerza al servicio a Dios. Mire cómo dice Colosenses capítulo 3 y verso 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Todo lo que hagáis, ahí encierra todo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Dice, como para el Señor y no para los hombres. Ahora, mire qué interesante, ¿verdad? Hacedlo de corazón para el Señor. Dice, como para el Señor, no para los hombres. Le pregunto, iglesia, pero ¿para quién para dónde estamos haciendo todo el servicio? Yo sé que es para el Señor, pero ¿en dónde lo hacemos? Aquí, ¿verdad? En esta casa ministerial. ¿Sabe qué? Usted le sirve a su hermano. ¿Cómo? Usted bendice a su hermano, lo saluda, pero hágalo como para el Señor, aunque sea al hombre al que se lo está haciendo. Cuando usted viene y recoge las sillas, usted dice, ay, qué bueno, qué gozo siento al llevarme la silla y guardarla porque es del Señor y la pongo ahí. Lo está haciendo para aquí en este entorno material, pero para quien lo está haciendo al final es para Dios. Pero si de repente, otra vez, porque no tienen todas las sillas puestas de una vez, no, que aquí está así, y va rayando el piso así con la silla, ¿verdad? No lo está haciendo lo está haciendo para el hombre. Nosotros debemos hacer todo, lo debemos de hacer para el Señor, aunque sea al hombre al que lo estamos haciendo. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo, verdad? Entonces, iglesia, ¿por qué? El verso 24, aquí sería la pregunta, ¿por qué? En el verso 24 la respuesta. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor a quien servís. Mire, tal vez le voy a decir algo que no les va a gustar a muchos. Aquí no es ya que ya le vaya a caer mal, sino que tal vez no le va a gustar a muchos. Dice, ¿de quién van a recibir la recompensa? Según el verso, ¿de quién? A ver, iglesia, a ver, ¿de quién? Según el verso ahí, ¿de quién vamos a recibir la recompensa? Del Señor, ¿verdad? Entonces no espere que el hermano le diga, qué bueno, qué buen trabajo hiciste, mira qué calidad, ¿verdad? Porque si lo que estamos esperando es que alguien nos haga así, hermano, nos vamos a quedar, nos van a salir telarañas. Claro, el que honra, honra. Eso ya es, si hay ministros o líderes o encargados que ni siquiera tienen gracia para decir gracias, ese ya el Señor se va a encargar, pues, ¿verdad? Pero no esperemos la recompensa del hombre jamás, porque lo estamos haciendo para Dios, amén. Ok, entonces mire, entonces, entendiendo esto, entonces no hay que tener temor a las autoridades, amén. Pastor, pero yo no le tengo miedo a nadie. Y su machete, así echando chispas, ¿verdad? No le tengo miedo a nadie, pastor. Y tiene su bigote así, ¿verdad?
Pero mira el verso, ¿cómo dice? Romanos 13:3. Porque los que gobiernan no están para meterles miedo a los que se portan bien, dice, sino a los que se portan mal. Mire, entonces ¿a quién les cae el miedo, verdad? Si ustedes no quieren tenerle miedo a los gobernantes, hagan lo que es bueno y los gobernantes hablarán bien de ustedes. Las otras versiones dice que no se debe tener miedo a la autoridad, porque la autoridad no está para poner miedo en nadie. Pero si te estás portando mal, vas a tener miedo a la autoridad. Le voy a poner un ejemplo sencillo. No en la iglesia, afuera. Usted va manejando, ¿verdad? Y dice 10 y usted va a 80 por hora. Y atrás, usted dice, ay, me vienen a felicitar porque hasta luces me vienen poniendo. Y hasta me traen un cheque así, ¿verdad? Y se bajan. Claro, la autoridad, las coberturas, no están para ser temidas. Pero teme el que anda haciendo lo malo, el que anda mal. ¿Sabes? Ya hoy sí me va a caer. Aunque hay algunos que son mega cuerudos, ¿verdad? Que eso tiran la piedra y deja de estar tirando piedras. Le pega con el palo y dice, mira, teneme aquí, ahorita vengo, le da el palo y se va. Y cuando dice, ¿y quién fue el palo? ¿Verdad? Él en la mano. Lo agarran con no con las manos en la masa, sino con las manos en el palo. Entonces, iglesia, no es de tener temor a las autoridades o a las coberturas. Pero entonces aquí ya radica en cómo me estoy comportando yo con mi autoridad, con mi cobertura. ¿Será que me estoy portando bien? ¿Será que estoy haciendo lo que me toca? Porque mire, ¿cómo dice la Biblia que nos debemos llamar si hacemos lo que nos toca que hacer? Inútiles, dice la Biblia. Hizo lo que tenía que hacer, bien calidad me quedó inútil, dice la Biblia. Ahora imagínense si no hace ni lo que le toca. Por eso entonces debemos de gozarnos en lo que estamos haciendo. Por eso les decía, la vida pasa tan rápido, iglesia, que debemos de disfrutar nuestra vida. Y qué mejor disfrutarlo en la casa de Dios. Mire, porque puede ser que tal vez alguien me diga, no, pastor, es que yo en mi casa con mi familia así disfruto. Qué bueno, porque de eso se trata también, familias en bendición. Pero ¿qué pasa si en el núcleo familiar no se involucra a Cristo? Aunque sea mire, de las mejores familias, aunque sea de la realeza, que dentro de qué par de días se casa, ¿verdad? Como decía la hermana Silvita, ¿verdad? Aunque sean de la realeza, pero si no tienen a Cristo en el corazón, en lugar de ser realeza, son bajeza. Por eso, iglesia, debemos nosotros entonces, si no se debe de tener temor a la autoridad, ¿qué es lo que se debe tener? Entonces, aquí lo vamos a ver. Se debe estimar. Ay, mire este pasaje, aunque solo yo vaya a decir amén aquí, ¿verdad? Mire cómo dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 y verso 12. Por otra parte, hermanos, os rogamos que honréis a los siervos de Dios que trabajan entre vosotros, que os dirigen en nombre del Señor y os previenen contra el mal. Dice el verso 13, tenedlos en alta estima, amadlos de corazón. Mire hermano, mire este verso. El apóstol Pablo está dando la enseñanza aquí. Dice, ténganlos, si ahí dice, ténganlos en alta estima y ámenlos de corazón, ¿qué cree usted que estaba pasando? Ni los estimaban, ¿verdad? Y si los amaban del diente al labio. Dice, ámenlos de corazón. En este caso, su pastor, que el Señor me ha permitido hacer, estímenos, ámenos. Nosotros los amamos. Mire, yo pensé que nunca le iba a decir esto. Ámenos. Su amor es tan importante para nosotros. Que nos estimen, que nos cuiden, que ore por nosotros. No que a ver, que quítese. No, yo sé, no lo hacen, pero se lo estoy diciendo.
ámennos, estímennos. Ahora, el apóstol Pablo le estaba dando esta lección a la iglesia de Tesalónica, o sea que los hermanos de ahí ni estimaban ni amaban a sus líderes. Vaya, y no solo a los pastores, a los líderes, ¿verdad? Al pastor, sí, pastor, siéntese aquí. Y el otro ni lo saludan. Quítese, por favor, aquí. No, aquí ya sería a los que nosotros enviamos. Si los reciben, nos reciben a nosotros también. Si los tratan bien a ellos, es como que nos estuvieran tratando bien a nosotros. Entonces también yo le agradezco su amor hacia mí, hacia mi esposa, a mi familia, pero también ámense los unos a los otros. Amen a los líderes, a los encargados, a los diáconos, a los maestros, a los de bienvenida, a quienes más, a los de la alabanza, a los del sonido. Aleluya. ¿Sí me estoy dando a entender, amada iglesia? Bueno, y aunque ese amén me pareció menos dudoso, voy a preguntarlo más tarde. Entonces se debe estimar a sus coberturas. Mire, ahora viene si ya lo estima, viene un poquito más profundo, porque dice ahora hay que someterse bajo la autoridad de ellos. Oh, y esto solamente lo hace alguien que estima y que ama de verdad. Porque dice aquí, Romanos capítulo 13 y verso 1: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios fueron constituidas. Entonces quiere decir someterse. Si ya lo estima, ahora hay que someterse. Porque el amor, en el amor todo es bonito, ¿verdad? Me quiere, lo quiero. Qué bonito, pero ya cuando se trata de la sujeción o de someterse, sométanse pues a las autoridades. Dice, ahora, someterse viene es una palabra griega que se dice hupotazo. Y este es un término militar. Someterse es bajarse, ponerse en el suelo. Es un término militar, porque, imagínense, es un término militar donde se está ejerciendo autoridad sobre alguien. Y mire aquí, lo que literalmente significa es ponerse debajo, pero con el énfasis en la obediencia. Es que, iglesia, si no hay obediencia, no hay nada. Porque de nada sirve reconocer si no se obedece, y de nada sirve reconocer y obedecer si no se respeta. Porque puede ser que alguien sí lo reconozca, sí es el pastor, sí es el líder, sí es el diácono, pero no lo obedece. A mí no me tiene que venir, y que ni me vaya a decir nada el diácono, porque cuidadito, si saco mi machetillo, un machetillo así chiquito, ¿verdad? O tal vez sí lo reconoce y lo obedece, pero no lo respeta. Hay que hacer esto y lo hace, ¿verdad? Y cuando se va, ¿por qué no lo hace él mejor, hombre? No lo respeta, ¿verdad? Y cuando se va, ¿qué se cree, no? Y cuando solo viene, aleluya, el siervo de los siervos, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Quién lo quiere? Dice, ¿verdad? Entonces el secreto de una vida de obediencia en el Señor es reconocer, respetar y obedecer. Tres cositas que puede ser que tal vez de toda la prédica esto le quede en su corazón: reconocer, respetar, obedecer. Y entonces pudiéramos poner hasta la fórmula, ¿verdad? El buen siervo igual reconocer más respetar más obedecer. Buen siervo. Si estamos bajos en cualquiera de estos tres, pongámonos firmes. Entonces, en el diccionario RAE, someterse significa hacer que alguien soporte cierta acción. Someterse. Mire, en lo que tienen de conocer, yo creo que nadie aquí me ha visto enojado, y espero que nunca me vayan a ver enojado. Bueno, tal vez solo mi hija y algunos que han tenido la bendición de verme enojado, nada más, ¿verdad?
Y va a decir, uy, el pastor qué enojado es. Entonces, no, yo no estoy enojado. Pero, como dice acá, ¿verdad? Alguien que soporte cierta acción. Cuando me ha tocado que corregir, en amor siempre corrijo en amor, pero a veces hay que corregir así, mire, con el chevetazo y dándole por todos lados, arriba, abajo, y dale, va, así para acá, hasta que caigan los dulces, ¿verdad? Me ha tocado que hacerlo con algunos y han soportado la acción. ¿Por qué? Porque están sometidos, porque reconocen, respetan y obedecen la autoridad. Porque otros, por menos, mire, ¿y por qué vino tal? A mí ni mi mamá me dice así. Con razón, entonces se porta así. Mire, eso no se hace, ni mi papá me decía, con razón, le hubieran dado, se hubiera comportado. A veces lo que se necesita es un par de chevetazos espirituales, aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Ok, vamos más adelante. Entonces, la otra cosa que hay que hacer con las autoridades, ya vimos que hay que estimarlas, hay que someterse. Ahora dice, hay que sujetarse. Dice Tito capítulo 3 y verso 1. Recuérdales que estén sujetos a las autoridades, a los que gobiernan, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Pero mire, me llama la atención que dice, recuérdales que estén sujetos. Quiere decir que a la mayoría se le olvida. Ay, tenía que obedecer. Pues claro, tienen que obedecer. Por eso le estamos recordando. Dígale a su hermanito que tiene a la par, te recuerdo que debemos de ser sujetos a las autoridades. Pastor, pero solo a los pastores, ¿verdad? No. Si usted obedece a su pastor, a ver cuántas hermanas hay acá, hermanas preciosas del Señor. Ahí están muy tímidas las hermanas. A ver, ¿cuántos varones de Dios hay aquí en esta? Aleluya, mira, así que acción retardada, pero por lo menos, ¿verdad? Si usted obedece a su pastor, pero en su casa no obedece a su esposo, está en problemas, porque así no es el orden. No hay orden ahí. El esposo le dice, mi amor, fíjate que tenemos que hacer no. ¿Y por qué? No, y no me lo vuelvas a repetir. ¿Oíste? Y en la iglesia, hermana, fíjese que nos tenemos que no cuente conmigo, no se preocupe. Mire, candil de la calle, oscuridad de la casa. Los jóvenes, ¿verdad? En la iglesia, sí, pastor, no se preocupe, vamos a hacer. Y en su casa, mi hijo, vení, mi hijo, y nada, no le hace caso. No, tiene que haber la obediencia es en todo lugar, en la casa, en la escuela, en su trabajo, en la iglesia, en todo lugar, para que entonces nada ni nadie tengan que decir de usted. Que no le digan, sí, mira, cómo no, allá en la calle lumbrera y en tu casa tinieblas. Mire, ¿alguna vez le han dicho eso a usted? Lumbrera de la calle y oscuridad de tu casa. A todos ayuda, ¿verdad? Con todos colabora. Hagámoslo para el hogar, ¿verdad? Con todos colabora, menos en su casa, ¿verdad? Ay, vieran, es que el hermano fulano, qué amable, el hermano nos lavó. Miren, 4 horas lavando todos los trastos que estaban acá, ¿verdad? Y cuando llega a su casa, mi amor, ¿me puedes saber? ¿Acaso que yo soy sirviente tuyo o qué? ¿Qué te pasa? Estas manos santas no pueden hacer esto. Espero que me estoy dando a entender, iglesia. La autoridad, mire, debemos de manejar el reconocimiento de autoridad en todo lugar. Porque tampoco, si usted le dice, ¿qué pasaría si usted le dijera al policía, mire, vaya más despacio? Usted a mí no me vuelve a decir eso. ¿Qué cree usted que le diría al policía?
Es más, usted le dice, y no me lo vuelva a repetir. ¿Qué cree? Ahí mismo se lo llevan. Vaya, vayamos al trabajo. Hay que hacer este reporte. ¿Y por qué? Yo no quiero hacerlo. Para eso está el fulano que lo haga. Sí, pero yo te lo estoy pidiendo a ti. Ya le dije que lo haga el otro. Ay, creo que va a ser la última vez que le hable al jefe. Y en la iglesia, vaya, vengamos ahorita, caigamos ahora en la iglesia. Mire, haga esto, usted no me manda y no lo voy a hacer, y se va y no lo hace. Entonces hay un problema, porque o somos en uno o en todos, o estamos bien en todos, pero con uno que fallemos ya fallamos en todos. Ahora, ¿se recuerda cuál es el principio del reconocimiento de autoridad? ¿Sí se recuerda cuál fue la palabrita que le dije? ¿Cómo? Reconocer, nada más. Reconocer, recibir, aceptar. Tan sencillo que es. Nos evitaríamos muchos problemas, muchos dolores de cabeza, idas al doctor para que nos regulen el hígado, ¿verdad? Todo ahí con solamente reconocer, respetar y obedecer. Ahora aquí, sujetarse en el diccionario, en la RAE, significa poner bajo el señorío de alguien. Entonces acá es sujetarse, decir, bueno, tú vas a hacer esto, ¿ok? Y de aquí para acá ya no. Eso es sujetarse, ¿ok? ¿Está bien? Como decía aquel, orden es jefe, ¿verdad? Mire, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, oró por ellos y les dijo, ahora váyanse de 2 en 2. Yo no me quiero ir de 2 en 2. Nadie le dijo nada al Señor. Y cuando regresaron, por el solo reconocimiento de la autoridad del Señor, que le dijeron, los envió de 2 en 2 y regresaron asombrados. Dice que aún los demonios se sujetaban en su nombre, en el nombre de Jesús, por el simple hecho de reconocer, respetar y obedecer. Entonces hay un principio precioso, y aquí es la misma palabra jupotazo, el término militar que significa ponerse debajo, pero en obediencia. Ok, vamos un poquito más rápido. Ya, aquí estoy ya centrando en las partes finales. Entonces la otra cosa que hay que hacer con la autoridad es que hay que obedecerla. Hay que hay que estimarla, someterse, sujetarse, y ahora por último obedecerla. Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Y miren cómo termina, permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Pero ¿qué está diciendo aquí el verso? Si usted lo lee en otras versiones, dice, pero dice sujétense, obedezcan a sus pastores, a sus autoridades, háganlo de tal forma que ellos no les cueste, pues, háganle la vida más fácil, está diciendo ahí, pues, ¿verdad? Háganle la vida más fácil siendo obedientes, porque dice ahí que entonces si de casualidad el ministro se amarga, se enoja, el que pierde bendición, aparte de ser el ministro, es el pueblo. Y le voy a decir por qué. Mire, recordémonos de que cuando Moisés andaba en el desierto, usted sabe cuántas veces no murmuraron en el desierto, hasta que hubo un momento que el Señor dijo, ya no más. Ya no hubo más intercesión que el ministro o que Moisés y Aarón hicieran. Ya no valió, ya no hubo efecto, porque el Señor dijo, ya no más. Y dijo, de los de 20 años para abajo van a quedar vivos, y de los de 20 años para arriba todos van a morir en el desierto. Pueblo, qué terrible. Por desobediencia. Y porque nos trajeron a este desierto, y que la arena hasta en los oídos tengo arena. Y este maná, hermanos, se quejaron hasta del maná. Qué feo ese maná, que todos los días comiendo maná y es. Ah, vaya, se cansaron, pues les voy a dar carne, dijo, porque ustedes son unos carnales. Y dice que se levantó un aire y les llevó codornices.
y cayeron en el desierto. Dice, aquellos miles de codornices, y se las comían. Dice que de tanto que comían, dice, que por la nariz le salía la carne. Y dice, y después de que comieron eso se enfermaron muchos y murieron. Y con el maná no había ese problema. Solo lo que tenían que hacer era levantarse, dar gracias, ir a recogerlo, comérselo, porque tampoco lo podían guardar. Porque había uno de, guardo, barato, te lo doy, barato, ¿verdad? Para que ya no lo recojas, yo te lo doy. No, se engusanaba al día siguiente. Tenía que ser fresco, se lo comían, lo agarraban, se lo comían. Y no podían guardarlo, porque se engusanaba. Eso es figura de que nosotros en este tiempo tenemos que tener una comunión diaria con el Señor. ¿Por qué cree que la oración dice, Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy? Si la oración hubiera sido, el pan nuestro de este mes, dánoslo hoy, hasta el siguiente mes se hubiera orado. Porque así es la naturaleza humana. Por eso nuestra relación con Dios debe ser diaria, constante. Por eso la iglesia, mire, ¿qué es lo que ha perdido la iglesia? El reconocimiento de autoridades, el reconocimiento a los que gobiernan. Fíjese que la palabra obedecer aquí se dice en griego peito, y significa creer, y significa tener confianza. Mire, qué consejo más precioso. Entonces, si traducimos el verso, diría, crean en sus pastores, ténganles confianza a sus pastores. Lo malo es de que han habido algunos que por causa de los malos pastores se critica a todos. Pero eso es como decir todas las mujeres son malas, todos los hombres son malos. No es así, cada quien hace la diferencia. Por eso aquel que piensa, no es que todos los pastores son iguales, no, está equivocado, completamente equivocado. No, entonces aquí dice, tengan confianza en sus pastores. Vamos más adelante. Hijita, ayúdame, ministra. Ahora, bueno, ya apuntalando, el que no reconoce cobertura es porque hay maldad en él. No hay vuelta de hoja. Le puse dos cosas que pasan. Lo primero, ¿por qué no se reconoce a las coberturas? Porque hay maldad. Dice Job capítulo 24 y verso 7, pasan la noche desnudos, sin ropa, y no tienen cobertura contra el frío. Mire, me llama la atención, no tienen cobertura contra el frío. Ahora, si nos vamos a Mateo 24, 12, dice, y debido al aumento de la iniquidad, o sea, de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces el frío, hablando espiritualmente, es provocado por la maldad que hay en las personas, en las actitudes de las personas. Entonces una persona fría, en que en realidad tiene maldad en su corazón, no reconoce a las autoridades, no las reconoce, ni las respeta, ni mucho menos las va a obedecer, y hace que otros tampoco lo quieran obedecer. No, hombre, no le hagas caso, si todos los pastores son humanos. Claro, ni modo que somos extraterrestres. Bueno, ya no somos de este mundo, vamos para nuestra patria celestial. Pero iglesia, que no haya maldad en nuestro corazón, que siempre cuando obedezcamos lo hagamos de nuestro corazón. Y claro, puede hacer de que a veces puede hacer de que hay roces, pero hablando se entiende la gente. ¿Acaso no el Señor le dijo a sus discípulos, cuando el Señor estaba dando la enseñanza, miren, tienen que tomar mi sangre y comer mi carne? No, esta palabra es muy fuerte. Y dice que todos empezaron a irse del Señor Jesús. Juan capítulo 6 y verso 66 dice, y todos se fueron. Y se voltea con los discípulos y le dice, ¿ustedes quieren irse también? Pero por favor, iglesia, yo sé que en otras versiones les dice, ¿ustedes quieren largarse también? Lárguense, les digo. Pero le pregunto, ¿por qué les dijo el Señor eso? ¿Por qué cree usted que les dijo así el Señor?
Bueno, esa es una, los estaba probando. Pero si todo el pueblo le había dicho, no, esa palabra no la entiendo, esa palabra es dura, esa no, mejor me voy. ¿Qué cree usted que estaban diciendo los discípulos? Ahora igual, no, es que esa palabra no la entiendo, de plano que, ¿no será que se habrá chanfleado el Señor? ¿No será que eso que está enseñando realmente eso no? Y se voltea el Señor y dice, ¿ustedes se quieren ir también? Váyanse. Pero había uno ahí que los puso en obediencia a todos y les dijo con lo que él dijo, con su convicción. Pedro le dijo, Señor, ¿a quién vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, solo contigo, Señor. Entonces, iglesia amada, bueno, le voy a dar este ultimito y ya, perdón. Romanos 13:2, quien no obedece a los gobernantes se está oponiendo a lo que Dios ordena, y quien se oponga será castigado. Entonces ya vimos, la primera consecuencia es que porque hay maldad. ¿Por qué no se obedece? Pues porque hay maldad. Y segundo, el que no obedece va a ser castigado. Y mire, iglesia, a nadie de nosotros nos gusta ser castigados. Váyase a esa esquina, peor si lo ponen en la esquina, ¿verdad? En esta esquina, no, tampoco es luchador, ¿verdad? Pero lo ponen ahí y le dice, lo van a castigar. Han habido casos, y quizás muchos, que han sido injustos, pero la injusticia déjesela al justo, porque el Señor va a cobrar la venganza. Usted nunca se cobre venganza. Ay, me la ya vieron que era ahorita y quiere volver a machetear. No, hombre. Nosotros obremos con justicia en nuestra mente, en nuestros sentimientos, en nuestras acciones, y el Señor nos va a bendecir a nosotros. Y si alguien le causó daño, si alguien le hizo algún dolor, déjeselo al Señor, sánese y sírvale a Él. Tenemos diferentes tipos de autoridades. Las biológicas, Hebreos 12:9, voy rápido por el tiempo. Además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y vida? Quiere decir que la autoridad respete a sus papás, a su papá y a su mamá. Si no están, porque ya el Señor se los llevó, hónrelos. No porque es que ahorita que no están, sí voy a hacer lo que yo quiera. No, tampoco. El verso 10 dice, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él, hablando de Dios, nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Entonces que el Señor nos discipline, ¿verdad? Porque si el Señor nos disciplina, vamos a ser partícipes de la santidad del Señor. Y con este pasaje sí ya me estoy despidiendo. Es el último. Miren, todavía tenía otro, no quiero mentirle, es el penúltimo. Las autoridades espirituales, Efesios 4:11, y Él dio a algunos el ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Una unción pentagonal, 5 ministerios. Pero también ahí hay pastores, líderes, encargados, diáconos, a quienes se les ha delegado autoridad. Ame a los líderes, a las autoridades, a los pastores. Y por último, le dejo ese verso ahí en su corazón, que nada es obligado, todo es por amor. Todo lo que hagamos, hagámoslo por amor, iglesia, y del Señor vamos a recibir la recompensa. De tal manera que si usted, su pastor, le dice haga esto, hágalo, pero hágalo como para el Señor, para que el Señor lo bendiga. Si se le acerca un diácono, hermano, fíjate de que aquí no se puede, obedezca, porque aunque es un hombre el que se lo está diciendo, a quien está obedeciendo es a Dios, y de él va a recibir la recompensa. Cuando los líderes o los diáconos lleguen con los jóvenes y les digan vénganse, vamos allá a escuchar la palabra, no digan, ¿y este quién es? ¿Por qué me está diciendo? Usted obedezca, porque el Señor lo va a bendecir. Ahora la pregunta es, iglesia, la pregunta es, no si usted reconoce a Dios, si usted reconoce al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque eso estoy seguro que sí lo hace. Pero ¿no le gustaría que aquí en la tierra a usted recibir la bendición que le toca
porque está siendo obediente a sus coberturas, a sus autoridades. Usted haga lo que tenga que hacer: estimar, obedecer, someterse, sujetarse. Eso es lo que nos toca a nosotros. Y si usted me entendió el mensaje esta noche, iglesia, yo le voy a invitar que se ponga de pie y le diga: Señor, ayúdame a ser una oveja obediente, a ser una oveja llena de tu Espíritu Santo, Señor. Una oveja, Señor, porque ¿qué mejor hay que la fidelidad de Dios? Nada hay mejor que la fidelidad de Dios. Como hizo David delante de Dios, yo danzaré.